regresar a Orizaba y convertirme en pastor. Y Dios me llevó a aquel lugar. Y ahora por la gracia de Dios tenemos aproximadamente 7 o 8 años sirviendo allá. Y déjeme decirle, hemos visto tiempos de mucha bendición, tiempos de mucha presencia. Dios ha estado haciendo cosas muy lindas en medio de la gente y nos sentimos congratulados con lo que Dios ha hecho. Reciba un saludo de mi esposa, de mis hijas. Tengo 2 hijas, una bebé recién nacida. Me estoy estrenando como papá. ¿Ok? Y eso es una gran bendición. Y déjeme decirle, hoy yo quiero compartirle algo que el Espíritu de Dios habló a mi vida cuando estaba terminando el año 2003. Y quiero que vayamos a la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 8. El primer libro de Reyes está antes del segundo. ¿Ok? Entonces, cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Dice la Escritura de esta manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo quiero hablarle hoy acerca del poder de la revelación sobrenatural de Dios, porque le compartía. Hace 12 años yo recibí esta palabra de parte de Dios que de alguna manera marcó mi destino en el tiempo futuro. A partir de ese momento cosas empezaron a ocurrir. Déjame decirte, había tenido el privilegio de que los pastores Ortiz nos visitaran predicando en algunos de los congresos que hacíamos en la frontera, pero para esta etapa de tiempo nosotros ya habíamos decidido no continuar en el ministerio, no seguir avanzando. Venimos a este lugar, recibimos la palabra de Dios, y cuando recibimos la palabra de Dios, obviamente tomamos la determinación de seguir avanzando lo que Dios había determinado para nosotros, pero nos preguntamos, ¿en qué dimensión lo estaremos haciendo? Y bendito Dios, bendita gracia, porque déjame decirte, tiempo después nos volvimos a conectar con muchos hombres y mujeres de Dios que habíamos conocido en ese tiempo antes de la prueba que habíamos atravesado, y Dios empezó a confirmar muchas de las cosas que a estas alturas nosotros estamos viviendo. Y eso para nosotros, déjame decirte, ha sido una manifestación de la revelación sobrenatural de Dios. Creo firmemente que Dios ha estado revelando propósitos y destinos a la vida de la iglesia. Dios, como nunca antes, ha querido hacerlo para manifestar su poder y su gloria a todos y a cada uno de nosotros. Y Dios ha querido que tú y yo observemos y analicemos las vasijas de honra que Él ha puesto a nuestro alrededor para bendecirnos y para ministrarnos. Lamentablemente, en muchos de los casos, nosotros no hemos valorado las vasijas de honra que Dios ha puesto a nuestro alcance. Diga conmigo: gracias a Dios que nosotros no somos así. Déjame decirte, todos fuimos constituidos por Dios para ganar. Tú y yo tenemos una asignación poderosa del cielo. El deseo del Padre siempre ha sido llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Lo que está sobre la faz de la tierra nos pertenece, es nuestra herencia. Esto yo lo sabía desde que yo recibí al Señor Jesucristo. Yo sabía para qué había sido llamado, yo sabía cuál era el plan perfecto del corazón de Dios, pero en algún momento me pregunté, como tal vez en algún momento tú te habrás preguntado: entonces, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo?
Entramos 2014, por ejemplo, y cuando entramos 2014, déjame decirte, lo único que yo escuchaba de la iglesia allá en México, yo sé que no pasa aquí, sí, pero allá en México lo que escuchaba era incertidumbre, era temor ante las reformas que en México se estaban suscitando. Pero déjame decirte que cuando se hablaba acerca de las reformas, de alguna manera, obligadamente, teníamos que voltear hacia los Estados Unidos, porque obviamente muchas de las cosas que afectan a Estados Unidos, sin lugar a dudas, van a afectar el entorno de las naciones que están a los alrededores y principalmente en este caso al vecino más cercano, y el vecino más cercano es México, ¿cierto? Y entonces definitivamente, déjame decirte, empezamos a entrar a una etapa de confusión. Por una parte, nosotros los predicadores le decíamos a la gente: vienen tiempos de manifestación sobrenatural, vienen tiempos de poder, vienen tiempos de restitución, vienen tiempos de gloria, pero en medio de todo ello, déjame decirte, había una sombra de incertidumbre. Y cuando estábamos atravesando esa etapa, el Espíritu de Dios vino a mi corazón y me habló una palabra y me dijo: ¿por qué estás deteniendo la asignación que yo traje para tu vida? ¿Por qué estás deteniendo los propósitos y los planes que yo tengo para ti? Y yo le dije: Señor, mira, en realidad no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. Y el Señor dijo: tú eres el reflejo de mi gloria sobre la faz de la tierra. Mi iglesia es el reflejo de mi gloria sobre la faz de la tierra. Yo quiero manifestarme a la iglesia y quiero hacerle saber a la iglesia, por encima de todas las cosas, que ellos son eternos. Déjame decirte, amado, que tú y yo estamos en la eternidad de Dios. Dile a quien está a tu lado: tú eres eterno. Dile, con esa cara que tú tienes tan guapa, dile: tú eres eterno. Y entonces cuando yo entré a la palabra de Dios, el Señor me empezó a enseñar por medio de este escrito algo muy interesante. Me empezó a enseñar que vino Él y habló una palabra a Elías. Elías era una vasija de revelación. Vino Dios y habló una palabra a Elías, y vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, dice, yo he dado una orden, yo he dado una asignación. Diga conmigo: asignación. Mira, asignación es lo que tú y yo tenemos en el reino de Dios. Asignación es lo que tú y yo tenemos ahora aquí en el Valle de Texas. Yo tengo una asignación, tú tienes una asignación. La asignación es caminar en la eternidad de Dios, hacerle saber al mundo que nos rodea que tú y yo operamos en un mundo sobrenatural, que la esfera espiritual en la que tú y yo vivimos es la esfera que se vive en el reino eterno de Dios, y que Dios lo está estableciendo sobre la faz de la tierra por causa tuya y por causa mía. Y entonces vino Elías, una vasija de revelación, y vino a ver que había una asignación sobre una mujer, pero esta mujer no entendía su asignación. Dice: yo le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. La mujer no entendía el valor de esta asignación. Porque aquí déjame decirte, lo que de alguna manera Elías le empieza a mostrar y a revelar es el poder de la provisión y de la previsión de Dios a la vida de esta mujer. Dios quiere mostrar sobrenaturalidad en la vida de esta mujer, pero también quiere manifestar su poder donde no hay nada. Muchas veces tú y yo hemos perdido cosas, y cuando hemos perdido cosas nos preguntamos: ¿por qué a mí? Déjame decirte, Dios quiere mostrar su poder ahí donde no hay nada. Ahí donde tú has perdido recursos, ahí donde tú has perdido familiares, ahí donde tú has perdido salud en tu cuerpo, ahí Dios quiere manifestar su poder. Ahí Dios quiere mostrarse a ti. Ahí Dios quiere hacerte saber que Él jamás cambiará de opinión, porque ni un instante se ha apartado de tu vida. Él está junto a nosotros porque tú y yo somos eternos. Dios es más grande que tu necesidad y Dios es más grande que tu problema. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice: he aquí una mujer viuda. Déjame decirte, la mujer viuda en la Biblia es el prototipo de la iglesia actual. La mujer viuda que perdió al marido, que perdió a Jesús en la cruz del Calvario. Y tú dices: ¿pero por qué lo perdió? Porque déjame decirte, lamentablemente en un tiempo como este hemos dejado de entender la dimensión en la que debe de operar la iglesia. La iglesia, déjame decirte, es el poder latente de Dios sobre la faz de la tierra. La iglesia es el reflejo de su poder y de su gloria. La iglesia, déjame decirte, opera en todas las dimensiones de la sobrenaturalidad, porque el sacrificio de Jesús fue un sacrificio sobrenatural. Lamentablemente muchos de nosotros, la iglesia, seguimos viviendo como una iglesia muerta, y seguimos entendiendo que Cristo está crucificado. Y yo le digo a la gente donde viajo: mira, Cristo no regresará a la cruz una vez más. Cristo ya fue una sola vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros, la iglesia, entender el valor de la dimensión de la vida, porque cuando tú y yo entendemos el valor de la dimensión de la vida, entonces vamos a gozar de las promesas.
Mientras no comprendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, no vamos a poder disfrutar todo aquello que Dios ya determinó para nosotros. Estaba esta mujer viuda recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El pan simboliza la revelación. Y me llama mucho la atención lo que aquí acontece, porque ella respondió y mira lo que le dijo: vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira la situación en la que había caído la mujer viuda, prototipo de la iglesia. La iglesia de alguna manera había entrado en una etapa de desesperanza. La iglesia, por las situaciones que habían acontecido a su alrededor, las reformas, los problemas de salud que se viven continuamente, las transformaciones en los sistemas de gobierno, las devaluaciones financieras, los virus que están afectando la sociedad, de alguna manera habían provocado confusión. Y déjame decirte, esta mujer que ahora no tenía nada porque había hambre en la tierra, dice la escritura que ella dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Qué simboliza todo esto? Primero viene y le dice: tu Dios lo sabe. No dice mi Dios, dice tu Dios. ¿No te ha llegado a ocurrir en la desesperanza? Que de momento dices: pues su iglesia. Yo hablaba hace unos días con un hermanito de la congregación que me decía: pues usted y su iglesia dicen. Y yo le decía: oye, hace 2 meses que vinieron los profetas, estaban diciendo nuestra iglesia, mi iglesia. Pero ahora, cuando estás atravesando esta etapa de dificultad, dices: la iglesia de ustedes. ¿No te suena familiar? Cuando en ocasiones te desconectas de la iglesia y tú dices: bueno, allá dicen los pastores Ortiz, ellos dicen, allá en su iglesia, allá dicen los hermanos de la feria, ellos dicen. Déjame decirte, esto es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice y cuando Dios habla, Dios determina para bien. Esta mujer dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Qué era lo que no tenía la mujer? ¿Qué era lo que no tenía la iglesia? No tenía una revelación profunda. No tenía una revelación concreta, no tenía una revelación sobrenatural, no estaba entendiendo la plenitud de lo que Dios le quería mostrar. Iglesia, no es tan complicado, es tan sencillo. Nosotros hemos complicado la Biblia. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es creer. La Biblia dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer, porque cuando creemos, Dios manifiesta su poder creativo. Y déjame decirte, Dios viene y responde nuestras necesidades, más allá de lo que podamos imaginar y entender. Esta mujer no estaba entendiendo el valor de la revelación sobrenatural, y viene y le dice: lo único que tengo es un puñado de harina, es lo que tengo en la tinaja, es todo lo que yo tengo. Es decir, ella solamente estaba diciendo: solamente tengo una palabra para sobrevivir. Solamente tengo una palabra para sobrevivir, y una vez que coma esa palabra, a lo mejor terminaré mis días. Mira, el 31 de diciembre nosotros tuvimos una actividad especial. Estamos creando una casa hogar para ancianos, adultos de la tercera edad, ¿sí? Y estamos trabajando con los jóvenes de la iglesia. Nos vamos a vender cosas por diferentes lugares. Y ese día nos fuimos a Puebla y nos fuimos a vender unos sombreritos por ahí, muy bonitos. Y cuando llegamos a este lugar, viajamos casi 2 horas y media. Nos quedamos toda la madrugada porque nos invitaron a tener un puesto ahí en un mercado muy famoso en México. Y nos fuimos durante la madrugada. Yo estaba esa madrugada ahí titiritando de frío. Pero cuando estaba ahí, déjame decirte, vino una persona y me dijo: alguien quiere hablar con usted por teléfono. Le dije: pásame el teléfono. Me pasó el teléfono, y cuando empecé a hablar me dijo: tengo una pistola en una mano y tengo una botella en la otra. Y me dijo: la botella ya va más de la mitad. Me dijo: la pistola todavía le quedan los 6 tiros. Me dijo: me la termino, la botella, y entonces le jalo. Y entonces yo le pregunté: ¿y para qué me llamaste? Y me dijo: porque hace mucho tiempo usted me dijo que el Señor estaría conmigo. Me dijo: y el Señor no ha estado. Y entonces yo le dije: mira, ¿sabes una cosa? El Señor nunca falla una promesa. Él es fiel.
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él juró y Él hará. Lo que Él te dijo, Él lo hará por ti. Y agarró y me dijo, no, yo no creo eso. Le dije, pues entonces jálale. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Si tú crees que Dios no puede responderte, entonces lo menos que tú puedes hacer es hacer uso de lo que tienes a tu alcance. La Biblia dice que lo que tengas en tu mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Entonces, ¿tú quieres jalarle? Jálale. Le dije, nada más que sabes, serías el ser más digno de conmiseración, el ser más digno de lástima, cuando Dios ha tenido favor, gracia, misericordia y compasión contigo. Y le empecé a recitar muchas de las cosas que el Señor había hecho con él. Número 1, déjame decirte, él y su esposa estériles. Y viene Dios y Dios me lleva a ese lugar, le suelto una palabra, Dios activa un milagro sobre la vida de este hombre. Y déjame decirte que cuando se activa la palabra, él y su mujer tienen una bebé. Y entonces yo le digo, ¿y esa bebé hermosa? Y me dice, pues sí, yo sé que eso es un milagro de Dios, pero eso no es suficiente. Y yo le dije, insensato. Cuando yo perdí un bebé hace 12 años, yo lo único que hubiera querido después era un bebé. ¿Y sabes qué? Dios te lo dio a ti. Y tú debieras de sentirte contento por eso. Le dije, ¿sabes una cosa? Tienes razón, jálale. ¿Qué hacemos contigo así? Y me dijo, no, pero es que tú no sabes en realidad lo que yo estoy enfrentando y viviendo. Yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Lo más doloroso que puedas estar viviendo, Dios lo puede sanar. Tú no puedes llegar a esta conclusión de quitarte la vida, porque para principio de cuentas tú no eres dueño de tu propia vida. Y entonces cuando yo empiezo a hablar más profundamente con él, él me empieza a decir a mí qué era el problema que él estaba enfrentando, pero también me comparte y me dice, es que tú me dijiste, y sí es cierto, casi el 90% de todo esto se ha cumplido, pero el otro 10 no. ¿Has conocido a creyentes así? Que en su vida, déjame decirte, están a la puerta para entrar a la dimensión sobrenatural de Dios, están a la puerta para recibir los milagros de Dios, están a la puerta para ver el poder sanador de Dios. Y déjame decirte que cuando están por abrir, se retractan. Allá en mi tierra les dicen cobardes. Yo no sé cómo le digan aquí. Pero déjame decirte, son gente que retrocede, son gente que no avanza en el propósito del corazón de Dios, porque no entiende el valor de una revelación sobrenatural. Esta mujer decía, lo único que tengo es una palabra para sobrevivir, y tengo también un poco de aceite en una vasija. Lo que tengo es una poquita de unción. Ya no me queda más nada, ya nada más estoy respirando para sobrevivir, y una vez que empiece a dejar de respirar, entonces moriré. Yo no sé si tú y yo logramos entender esto, pero mira, si me permiten los pastores, voy a compartir un poco del testimonio de mi bebé. Mi bebé, déjame decirte, se encontraba aquí en el hospital de McAllen, en el Hospital Blanco. Cuando se encontraba en el hospital de McAllen, déjame decirte, yo entraba ahí a ese cuartito donde él se encontraba, lo podía ver y él me sonreía y me decía, hi. Los doctores me decían, este bebé se va a morir. Tienes que hacer los preparativos todos los días. Y déjame decirte que cuando yo observaba al bebé, yo preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué lo tienes así? Yo voy a otras camas en donde están otros bebés, oro por ellos y tú los sanas. Me llevas a otros lugares, oro por los bebés y se sanan. Y ahora tú vienes, Señor, y me llevas delante de mi bebé una vez más, y lo menos que yo quiero encontrar es a un bebé enfermo. Yo quisiera ver que tú lo estás sanando, que tú estás haciendo un prodigio con él. Y déjame decirte, de esas cosas que te decía al principio, tal parece que Dios hace oído sordo a lo que tú tienes, a lo que tú enfrentas. Pero no es así. He aprendido que en el silencio de Dios, Dios está trabajando. ¿Sí? Pero déjame decirte que cuando yo estaba enfrentando esta situación, yo le preguntaba todos los días a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Voy a brincar toda la historia para llegar al punto final. Porque cuando yo llegué al punto final, me encontraba un 24 de diciembre en casa, en Río Bravo. Y entonces el bebé empezó a ponerse moradito, la boca, los ojos, las uñas. Y cuando empezó a ponerse moradito, decidimos traerlo al hospital. Lo traemos al hospital y el doctor nos dice, no hay ningún problema, conéctenlo solamente al oxígeno y todo se va a normalizar. Lo conectamos al oxígeno, lo regresamos a casa, ahí está en casa bien tranquilo, hasta el día 28 de diciembre. Y el día 28 de diciembre, déjame decirte, llegamos muy temprano aquí a las 6 de la mañana porque el bebé había vuelto a ponerse moradito, pero ahora el problema era que no podía respirar. Yo lo veía rasgándose la piel,
jalándose el cabello, desprendiéndose el cabello de la cabeza, por la desesperación de no jalar oxígeno. Y déjame decirte que cuando yo le veía, yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo soportar este dolor. Yo no puedo entender, Señor, por qué. Y déjame decirte, de alguna manera el Señor me llevó al sacrificio de la cruz. O sea, tú puedes entender lo que yo hice ahí en la cruz cuando di a mi hijo. Señor, pero es que es muy duro. Yo di a mi hijo. Señor, pero es que es muy difícil para mi mente. Yo di a mi hijo. Y entonces déjame decirte que cuando yo estaba ahí, yo recuerdo que lo tomé en los brazos, lo besé, el Señor me habló, me dijo, despídete de él, hoy él se va a coronar. Lo entregué en manos de mi esposa en ese momento, ella lo tomó y empezó a balbucear y empezó a sonreír. Un niño que estaba para morir empezó a sonreír. Y déjame decirte que cuando él balbuceaba yo podía oír la voz del Espíritu Santo. Y podía oír la voz del Espíritu Santo diciéndome, el dolor ya se acabó. La aflicción ya se acabó. El quebrantamiento ya se acabó. Y volteaba y me veía el bebé y yo podía ver, cuando él balbuceaba, podía ver y podía entender y podía discernir que el Espíritu Santo me hablaba, porque me miraba tan dulcemente, me miraba tan tiernamente y podía comprender que en sus palabras me decía, papito, se acabó el dolor. Y yo no quiero que tú retrocedas, yo quiero que tú avances el reino, porque para eso Dios te trajo. Para eso tú naciste. Y déjame decirte que cuando él se fue, en el momento en que él se fue, yo entonces entendí la dimensión tan profunda del mundo sobrenatural de Dios. Porque nosotros nos quejamos por no tener zapatos cuando hay gente que no tiene un pie. Nosotros nos quejamos, hermano, por no tener ropa cuando hay gente que está durmiendo en las calles con un cartón. Nosotros nos quejamos de no tener comida cuando hay gente, déjame decirte, en muchos países que desgarradoramente está clamando por un pedazo de comida. Y el mundo sobrenatural de Dios, ¿a dónde está? Me pregunta la gente. A donde te alcanza tu mano. El Señor dice, muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la vida. Cuando tú abrazas la verdad de Dios, cuando tú abrazas la sobrenaturalidad de Dios, ahí está Dios en medio de tu vida. Esta mujer no lo estaba entendiendo, tenía todavía harina, tenía todavía aceite, había oportunidad. Déjame decirte, no todo se había acabado para ella. Muchos vivimos de esta manera, decimos, es que el dinero no me alcanza. ¿Lo tienes? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Ahí está la sobrenaturalidad de Dios, porque déjame decirte que un corazón agradecido Dios lo honra y Dios trae multiplicación y bendición sobrenatural. Un corazón rendido delante de su presencia, que tiene poco para dar, eso es lo que Dios hace, que se derrame su gloria sobre el corazón del ser humano. La mujer andaba recogiendo los leños, prototipo del sacrificio de la cruz. Y dice la escritura que después de esto dijo, voy a entrar y voy a preparar una torta cocida para mí y para mi hijo, y una vez que la comamos nos dejaremos morir. Yo pensé por un instante, tal parece que la iglesia, que el destino de la iglesia es sufrir. Y por eso escuchas a uno decir, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi desdicha hasta el final. Y hay gente que vive así. Tal parece que la iglesia fue creada para vivir de desilusiones, de decepciones. Tal parece que fuimos creados para vivir siendo defraudados por gente a nuestro alrededor. ¿Y sabes dónde se esconde todo eso? En nuestra emoción. ¿Has sido decepcionado? ¿Has sido defraudado alguna vez? ¿Has sido ofendido? ¿Has sido humillado? ¿Alguien te ha traicionado? Déjame decirte, yo pudiera escribirte un libro el día de hoy de todo eso. Pero yo decidí solamente hacer lo que está al alcance de mi mano. Yo decidí entrar al mundo sobrenatural de Dios. Yo decidí creer a Dios por la sobrenaturalidad de su palabra. Él lo prometió, Él lo dijo en su palabra y yo le creo. ¿No ha sido fácil? Ha sido muy difícil, pero yo entendí que Dios había enviado vasijas de honra y me había enseñado a mí, por medio de esas vasijas de honra y de revelación, el poder del Cristo resucitado, del Cristo que está coronado de gloria y de majestad, del Cristo que se levantó después de 3 días y que reina con poder y autoridad sobre toda carne. Déjame decirte que cuando yo vi a mi bebé morir ahí en ese hospital, en esa camita, cuando yo lo vi irse, yo sabía entonces que estaba entrando a una dimensión sobrenatural en mi propia vida, en donde nada iba a ser igual, porque antes yo podía jactarme de fe, pero a partir de ese momento descubrí el verdadero valor de la fe. El Señor me dijo, ¿qué tienes ahora? Y le dije, Señor, no tengo nada. Y el Señor me dijo, ahora lo tienes todo.
Porque cuando llegas a ese punto en donde ya no tienes nada, déjame decirte, Dios empieza a revelar de una manera sobrenatural. Entonces Elías vino y le dijo a la mujer: mira, no tengas temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de aquella torta cocida de debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira qué interesante situación. Cualquiera pudiera pensar: qué hombre tan egoísta. Esta mujer tiene hambre juntamente con su hijo, y este hombre viene y le pide que le haga una torta cocida a él. Pero dice la escritura que Elías le dijo: vete y no tengas temor. Dile a quien está a tu lado: no tengas temor. Mira, déjame decirte que para muchos 2014 es incierto. Para muchos 2014, déjame decirte, es una etapa de crisis. Para muchos 2014 es una etapa de incertidumbre. Terminando el 2013, el Señor vino a mi vida y me habló y me dijo: ¿sabes una cosa? 2014 va a ser un año de prueba para muchos. 2014 va a ser un año de aflicción, pero por encima de esa prueba y de esa aflicción, yo me voy a levantar sobre la iglesia fiel y verdadera, y voy a hacer que se manifiesten los hijos del reino de Dios como nunca antes en la historia. Y 2014 será el año más glorioso de su historia, en donde la iglesia tendrá restitución. Y en la restitución habrá tres cosas: número uno, restitución; número dos, devolución; y número tres, déjame decirte, serás reivindicado por el Dios del cielo. Dios abrirá los cielos y derramará su gloria sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Puedes decir aleluya? Y entonces Elías le dijo: ve y no tengas temor. ¿Por qué le dijo no tengas temor? Porque el temor es el arma más estratégica del enemigo. El temor es el arma más estratégica del enemigo. ¿Qué viene y hace el enemigo en tu vida? Siembra temor. Siembra temor, y cuando siembra temor dejas de creer en la sobrenaturalidad de Dios. Siembra temor, y si tú tienes recursos, tú dices: los voy a guardar, no los voy a dar, no los voy a sembrar, porque estás pensando en el día de mañana con temor, con incertidumbre. Déjame decirte, cada día tiene su propio afán. Tú no sabes qué vendrá el día de mañana. Tú haz lo que tienes que hacer el día de hoy. Rinde todo delante de Dios, porque cuando tú y yo rendimos lo que somos delante de Dios, Dios abre los cielos. Entonces no tengas temor. El enemigo quiere que tú y yo vivamos todos los días llenos de temor, llenos de incertidumbre. Pero Elías le dijo: ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Mira, ya Elías le estaba diciendo lo que iba a acontecer después. Primero me traes a mí, y después vas a recibir tú también. También a ti te va a ser multiplicado. Y aquí es donde radica la clave de todo. Tú y yo tenemos que aprender a dar todo lo que nos queda: fuerza, aliento, recursos, habilidades. Porque cuando damos, hermano amado, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, y llegamos al grado de quedarnos sin nada, es entonces la prueba más tangible de que tú y yo le creemos al Dios de lo sobrenatural. Hay gente que no le ha creído al Dios de lo sobrenatural. Hay gente que no se ha atrevido a entrar a esa dimensión. Déjame decirte, Elías ya estaba certificándole a la mujer lo que pasaría tiempo después, una vez que él comiera aquella torta cocida. El problema es que muchas veces tú y yo preguntamos: Señor, ¿por qué a mí me está pasando lo que me está pasando? Yo te digo hoy: sé fiel. Créele al hombre y a la mujer de Dios de esta casa. Créele a los padres espirituales de esta casa. Escuchaba ahorita acerca de unos ministerios que vienen. Déjame decirte que lo que viene es sobrenatural. Lo que Dios hará será sobrenatural. Lo que Dios hará será glorioso. Lo que Dios hará, mira, tú no lo tienes que analizar, tú no lo tienes que pensar. Yo decidí meterme al mundo sobrenatural de Dios. Tuvimos un evento espantoso, diría yo. Un evento espantoso por la dimensión de lo que gastamos, por la dimensión en la que hicimos la actividad. Pero llegaron los profetas, y déjame decirte, nos hablaron unas palabras tan tremendas. Y cuando nos hablaron la palabra, yo dije: Señor, esto es muy fuerte para nosotros, la iglesia. Pero mira, me llamó algo mucho la atención. En medio de todo lo que estábamos atravesando, vino uno de los pastores de nuestra red. Un hombre que la palabra profética no la cree del todo. Curiosamente trabaja con nosotros, pero tiene problemas con la palabra profética. Él dice: es que para autentificar a un profeta, y te habla de cosas muy místicas. Y entonces cuando vino el apóstol Ronnie y se paró frente a él, le empezó a decir: Dios empieza a decirte que a partir de hoy tú vas a tener que hacer ajustes en todo lo que eres y en todo lo que haces. Porque el lugar donde estás trabajando, yo sé el lugar donde él está trabajando, hayas tenido pérdidas, hayas tenido dificultad, hayas tenido problemas.
pero ahora Dios te va a reivindicar en aquel lugar. Y en el trabajo que estás haciendo acá, y él está haciendo un trabajo en la ciudad, pero está en otra ciudad. Y le dijo, y aquí en este lugar Dios va a empezar a reivindicarte y Dios va a empezar a mostrar su poder y va a empezar a mostrar la ola de unción que va a venir. Y déjame decirte, este muchacho dice, cuando yo estaba escuchando esto, dice, yo empecé a sentir dentro de mí como corrientes que corrían. Yo empecé a inquietarme porque dije, ¿qué es esto? Y dice que el Espíritu vino y le habló y le dijo, no te puedes cerrar a lo que estás escuchando, ¿quieres más? Y entonces le empezaron a dar más palabras y le empezaron a hablar acerca de su familia y le empezaron a hablar acerca de lo que iba a vivir en los próximos días. Y mira, cada palabra se ha cumplido. Cada palabra. Entonces déjame decirte, cuando yo vengo aquí, por eso digo, tengo el alto honor. Porque a mí me bendice la vida de estos hombres y sé que ellos cuando han hablado en esta plataforma han hablado palabra de sobrenaturalidad, palabra de revelación. Y el Espíritu pone en mi corazón algo. Tal vez hay alguien que ha dudado de esa palabra. Tal vez hay alguien que ha cuestionado esa palabra. Y se ha preguntado, ¿será esto así? ¿Sabes? Yo estoy aquí por el reflejo de esa gloria. Estoy aquí por el reflejo de esa unción. Por lo que Dios en algún momento habló a mi vida por medio de ellos. Porque vino y proyectó todo aquello que yo no tenía y todo aquello que yo no era. Déjame decirte que de todos mis amigos que tengo, ellos fueron los amigos que me enseñaron la palabra con la revelación y me enseñaron el valor de la profundidad, de lo sobrenatural. Y yo lo creí. Y déjame decirte, no lo digo por estar aquí, pero lo he hablado en donde quiera que vamos con ellos. Siempre les estoy diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes son una fuente de inspiración para mi vida. Y si son una fuente de inspiración es porque ustedes tienen una palabra de revelación que muy pocos ministerios tienen. Y mi esposa le decía a la pastora Juanita, es que yo no entiendo porque de momento mi esposo habla aquí en la iglesia y predica un mensaje y de momento la gente no le entiende el mensaje y es que me llevo con ella. ¿Me explico? Porque de momento la gente no entiende esto. Cuando tú vienes y le dices a alguien, oye, cree por un milagro. Oye, cree por un prodigio. Oye, cree por provisión. Oye, cree por un milagro financiero. Hay gente que le cuesta trabajo creer esto. Hay gente que dice, no, esto no puede ser así. Yo te digo algo, yo soy el producto de la gente de fe. Yo soy el producto de creer las palabras de revelación sobrenatural. Yo soy el producto de aquella gente que un día se atrevió a proclamar una verdad y yo abracé la verdad y ahora estoy aquí como resultado de eso. Porque Dios es fiel, porque su palabra no ha cambiado. Y entonces déjame decirte, el problema es que vivimos preguntándonos, Señor, ¿por qué me están pasando a mí las cosas que me están pasando? Yo te digo hoy, sé fiel. Crea la voz de revelación, crea la palabra de la sobrenaturalidad. Verás a Dios trabajar a tu favor. Porque Elías le dijo a la mujer, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, la revelación no te faltará jamás, ni el aceite de la vasija disminuirá. Es decir, la unción se va a multiplicar hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, veremos la multiplicación de todo el bien de Dios sobre nosotros. No tendrás falta de ningún bien porque Jehová lo ha prometido. Pero la clave de todo, amado hermano, es dar todo lo que tienes, es dar todo lo que eres, es dar todo lo que haces. ¿Te estoy hablando de dinero? No, te estoy hablando de ti. Porque a veces nosotros pensamos dar y se nos forma el signo de pesos. No, tenemos que dar lo que somos. Cuando yo entré al año, déjame decirte, el Señor me dijo, mira, yo quiero hacer algo sobrenatural en casa del alfarero. Y yo le dije, Señor, estamos listos. Y el Señor me dijo, no están listos. Y yo le dije, ¿qué necesitamos hacer? Y el Señor me dijo, tienen que adorar. Pero tienen que dar adoración así, en rendición plena y total. Y entonces yo dije, ¿y cómo le hacemos? Porque yo soy inexperto en todas esas cosas. Y el Señor me dijo, empieza a adorar. Organiza un evento de adoración profética. Invita a la gente de la ciudad. Y yo dije, Señor, pero eso cuesta mucho. Y el Señor me dijo, ¿te ha faltado algo? Y yo dije, no. Y entonces el Señor me dijo, hazlo. Y entonces invitamos un cantante. Y lo trajimos. Y cuando llegó el cantante, déjame decirte, tuvimos un evento en donde llenamos el salón donde tenemos las actividades. Totalmente, estaba saturado el lugar. Le dije yo al cantante, ¿sabes una cosa? Me preguntó él, oye, ¿y cobraron? No. ¿Y de dónde están haciendo para sacar dinero? Le estamos creyendo a Dios. Le estamos creyendo a Dios.
Déjame decirte, yo no tenía un solo centavo para organizar esto. Pero cuando ya estábamos metidos en este asunto, déjame decirte, me habló alguien de Virginia, un hermano que conocí hace 12, 14 años por ahí. Y me dijo, mira, encontré tu teléfono y Dios puso en mi corazón que ahora mismo te depositara $700. Y yo dije, ¿quién soy yo para negarme? Sí, y entonces déjame decirte, depositaron los $300. Llegó mi pastor y déjame decirte, mi pastor me envió $300 en la misma fecha, un día después. Y yo dije, wow, Señor, esto se está poniendo bueno. Dije, Señor, todavía no terminamos con los gastos del evento. Déjame decirte, un día después me envió otra persona otros $700. Y Dios me acababa de dar una palabra a finales de año y me había dicho, para lo que harás, vendrá tu bendición. Porque cosa que ojo no vio ni oído oyó, ya han subido delante del corazón del Padre y Él está dispuesto a dártelo. Y déjame decirte que cuando nosotros salimos de aquel evento, salimos súper bendecidos y adoramos a Dios con toda libertad. Nos rendimos delante de su presencia y el Señor nos dio instrucciones. El Señor nos dijo, cuando tú entiendes el mundo de lo sobrenatural, ni siquiera tienes que ser místico. Solo tienes que abrazar lo que te doy. Solo tienes que creer lo que ya está en tu mano. Haga así su mano. Ahora véala. Y mire todo el poder que tiene en su mano. Amén. Todo el poder está al alcance de tu mano. Todo el poder está ahí. Y tú dices, ¿dónde? Actívalo, actívalo, actívalo. ¿Quieres ver prosperidad? ¿Quieres ver bendición? Sé generoso. ¿Quieres ver tus milagros? Ora por los enfermos. ¿Quieres ver la gloria de Dios trascender a tu alrededor? Empieza a comunicar las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Quieres ver que tu familia empiece a unirse como Dios lo hará en este año? Empieza a provocar unidad en el cuerpo de Cristo. Verás la gloria de Dios moverse de una manera sobrenatural. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Mira, amado hermano, la comprensión de la revelación sobrenatural de Dios trae bendición a tu vida y trae bendición a los tuyos. Cuando tú comprendes la bendición sobrenatural de Dios, cuando entiendes la revelación que Dios te da, déjame decirte, por muchos días tendrás provisión, por muchos días tendrás saciedad de todo el bien de Dios. Esto es lo que desea el corazón de Dios hacer en nuestra vida. Y dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Dios te habla, amado hermano, por medio de una vasija de revelación, Dios siempre cumplirá sus planes y propósitos. Dios siempre lo hará. Vino el obispo Clemens aquí hace 12 años y me dijo, vas a salir de la penumbra, vas a salir de la sombra de muerte. Me dijo, te voy a abrir puertas, te voy a llevar a donde ni siquiera te imaginas. Y fíjate, una palabra que a mí no se me olvida. Me dijo, te voy a coronar de reino y te voy a llevar delante de reyes y gobernadores. Yo creí esa palabra. Y déjame decirte que 2 años después yo tuve una bendición de estar en Haití, en el reino de Samoa. Y pude predicarle a un hombre grandotote, nieto del rey de Samoa. Y déjame decirte, yo me preguntaba, ¿podrá salir algo bueno, Orizaba? Y déjame decirte que Dios empezó a llevarme a lugares, empezó a llevarme a naciones como en Centroamérica una vez más, después de que lo había hecho antes. Y me empezó a llevar delante de gente importante. Mira, yo soy muy torpe para hablar, pero yo creo que la gracia de Dios es muy grande. Yo sé que la bendición de Dios es muy grande. Las bendiciones de Dios son sobrenaturales, pero creía una vasija de revelación. Y cuando creí y abracé la verdad de Dios, déjame decirte, Dios cumplió su palabra. Amós capítulo 3, versos 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que, amado, cree. En este día yo he venido para decirte, cree. Actívate en la palabra que han soltado los padres espirituales de esta casa. Abraza la verdad de la revelación. Cuando ellos te dicen profetiza, habla bendición sobre tu ciudad, habla bendición sobre tu casa, habla provisión, habla multiplicación, habla vida, habla salud. No hables enfermedad, no hables quebrantamiento, no hables derrota. Habla del poder glorioso de Dios sobre ti, porque Dios declara revelación sobrenatural en tu vida. Cuando tú sueltas lo que Dios puso en ti, te conviertes en una vasija vacía.
Y entonces eres candidato a ser lleno una vez más por el dulce Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que entrar en esa dimensión, porque no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y yo quiero